Vamos a cambiar completamente de tema. Comenzó la campaña oficial para las elecciones presidenciales de Brasil marcadas por la polarización y temores de violencia. La proyección para los comicios del próximo 2 de octubre muestran al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como favorito con un 42% de la intención de voto, mientras que el actual mandatario Jair Bolsonaro cuenta con cerca del 32%. Para profundizar en el tema, nos acompaña desde San Pablo Carlos Turdera, corresponsal de la revista Dirigentes y periodista especializado en temas de América Latina. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, gracias por este contacto con nuestro canal de noticias. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Andrés. Exactamente, estamos en el cuarto día del inicio de la campaña oficial hacia las elecciones presidenciales de Brasil, que ha sido caracterizada como la mayor elección de América Latina por tener 156 millones de votos, de votantes habilitados, y ser un duelo de gigantes por las características de los principales candidatos, como bien mencionabas, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Sí, Carlos, a ver, vamos, lo decía en la presentación respecto, por lo menos, los guarismos que están dando las encuestas que se van conociendo al día de hoy. 42 versus 32, dependiendo obviamente de la encuesta que uno recoja. Pero quedan, ¿cuánto? Un mes y medio de campaña. ¿Cómo ves tú este mes y medio? ¿Por dónde debiese quizás recoger votos Jair Bolsonaro? ¿Cómo ves este mes y medio? ¿Se puede dar vuelta al partido, por ejemplo, de cara al actual mandatario? ¿No está todo perdido para él? Exactamente, has utilizado una palabra que me parece que es clave, partido. ¿Partido por qué? Porque nos remite un poco, Andrés, te voy a dar mi opinión desde, como extranjero, que lleva 20 años viviendo aquí, un partido de fútbol, porque esta elección se ha caracterizado casi como un enfrentamiento más que político de bandas de opuestas, rivales, y hasta en algún punto casi enemigas, por el clima de tensión que estamos percibiendo en las vísperas del inicio de la campaña y ahora se acelera y se agudiza. Esta es una campaña en la que vemos muchos contrastes y la polarización un poco también nos hace pensar en realidades diferentes. Una misma realidad con dos personajes que la interpretan de manera muy diferente y también los medios, porque en la campaña de 2018 transcurrió mayoritariamente en las redes sociales y hoy el candidato que entonces ganó las elecciones, es decir, Bolsonaro, reclama no tener participación en los medios públicos. Y por otro lado, el candidato opositor, Lula da Silva, está desarrollando una campaña en las redes sociales bastante intensa. Y además, paralelamente a esto, vemos una distancia entre lo que dicen las encuestas y las manifestaciones que vemos en las calles. En las calles claramente lo que vemos es una diferencia de lo que era hasta ahora una tradición de calles, manifestaciones multitudinarias por parte de los sectores de izquierda a manifestaciones ahora abundantes, de gente por parte de los sectores de derecha. Entonces es un momento en el que largada la campaña comenzamos a ver todos estos factores con un trasfondo de tensión que ha tenido unas manifestaciones violentas, ha habido incluso homicidios, mezclado con todo este clima de politización que, insisto, yo diría que es más un enfrentamiento casi futbolístico en el sentido de las pasiones que se despiertan, más que de las ideas. No se discuten ideas, la gente está muy apegada a seguir al líder, sea Lula da Silva o Jair Bolsonaro, con una garra que hace pensar que en cualquier momento puede haber un enfrentamiento en el límite, Andrés. Ese es más o menos el panorama que yo te diría que hay que tener en cuenta al aproximarse a la realidad de Brasil. Sí, si vamos quizás analizando en profundidad los candidatos que hoy día se configuran como los grandes favoritos, lo decíamos, Lula y Bolsonaro. En el caso de Lula, un presidente que estuvo 8 años, hasta el último día del 2010, al frente de Brasil, se vio involucrado en casos de corrupción que han sido hasta origen de grandes series a través de la televisión, de Netflix, por ejemplo, El Mecanismo, una tremenda serie que explicaba un poco lo que sucedió con el caso Lavallato. A ver, incluso pasó por la cárcel. Una resurrección suerte de ave fénix. Cuéntanos un poquito lo que está sucediendo hoy día con Lula, un presidente que los últimos 20 años le ha pasado de todo. Exactamente, Andrés. Es un momento en el que la realidad se mezcla con la ficción casi en dosis
equivalentes, ¿no? Es un guión de novela prácticamente. Un expresidente que pasó por la cárcel, se demuestra después con una investigación que hubo maniobras bastante sospechosas para llevarlo a esos estrados, y ahora compitiendo contra quien surgió como beneficiado de aquella trama. Es realmente un guión que seguramente va a dar lugar a nuevos filmes. Pero dando un poco de algunos datos de la realidad. En los años de gobierno del expresidente Lula, hubo datos que hoy una gran parte del electorado los recuerda con beneplácito, porque hubo un avance social de bienestar para millones de personas que en estos últimos años, sea por la gestión del gobierno actual o sea por influencia de la pandemia, han perdido ese bienestar. De hecho, bueno, ahora en el segundo trimestre de 2022, nosotros tenemos un dato positivo, que es que el desempleo cayó del 14,9%, que era en el cuarto trimestre de 2019, al 9,3%, es decir, un descenso significativo. No obstante, hay 39 millones de personas que están en la informalidad, un poco producto de las secuelas económicas de la pandemia y también por el plan económico, que fue un plan que cambió radicalmente la orientación de las políticas públicas. La renta media en el último año cayó un 5,1%. Esto más o menos, para darte una idea, medido en dólares, son equivalentes a $508 en el segundo trimestre de 2021 y ahora es de $477. Es decir, una caída que, sin embargo, cuando lo contrastamos con los datos de la inflación, que tenemos una inflación de 0,7% en 12 meses, y eso casi que triplica la meta de la inflación. Entonces, estos son los dos elementos de la realidad que están en primer plano en esta disputa cuando se habla de la gestión de Lula da Silva y de Bolsonaro. Bolsonaro está enfatizando los logros económicos de su gestión, logros que son, como te digo, realmente relativos, porque grandes sectores económicos que lo habían apoyado quedaron un poco decepcionados por las reformas que no se hicieron, y estos datos parciales que indican que la gestión no ha sido completamente tan exitosa como lo dice la propaganda. Básicamente eso, y la gente que recuerda haber estado bien en el periodo anterior, ahora está en este momento en el que se enfrentan dos candidatos con igual intensidad de garra, como lo decía al principio. Sí, Carlos, a ver, para entender un poco al votante, quién vota por cada uno, estaba viendo datos de Datafola, uno podría, para ir entendiendo, y tú nos puedes perfilar mucho mejor por tu experiencia ya en Brasil. Por ejemplo, el caso del votante de Lula, son más, en el caso de los hombres, claro, casi es bien parecido respecto al apoyo con Bolsonaro, distinto al caso de las mujeres, mucho mayor apoyo en el caso de las mujeres hacia Lula que para Bolsonaro. Los jóvenes, mucho más propensos a votar por Lula, no así por Bolsonaro. Mientras más suben los ingresos, más aumenta el apoyo a Bolsonaro. Cuéntanos un poquito cómo se puede perfilar el votante de cada uno de estos dos colosos políticos. Sí, hay Andrés, por el tamaño de Brasil y por la cantidad, por la población, es bastante difícil hacer una imagen estática y definitiva del perfil de cada uno de los candidatos, pero hay algunas simplificaciones que sí, que indican que cuanto aumenta la renta del votante, la preferencia es hacia Bolsonaro, y en cuanto disminuye la renta, la preferencia es por Lula. Hay un hecho concreto, y es que hoy hay 33,3 millones de personas que están en una situación de inseguridad alimenticia, seguridad alimentar. Esto significa concretamente que tienen dificultad de acceso a los alimentos. Esta gente, naturalmente, que recuerda los momentos en que tenía acceso no solo a la alimentación, sino al trabajo, a la educación, hoy claramente está, digamos, orientada a un voto hacia Lula. La gente a la que le ha ido mejor con los negocios, tanto el agronegocio como distintos tipos de empresas, está naturalmente orientada hacia Bolsonaro, con la reserva de que hubo en esta semana previa al lanzamiento de la campaña
una carta de parte de los sectores empresarios más poderosos e industriales, advirtiendo a Bolsonaro que no solamente se trata de economía, sino principalmente de democracia. Sin democracia no hay posibilidad de progreso, de prosperidad apoyable, digamos, si existe esta palabra, por parte de esos sectores que son los que les dieron impulso al triunfo de Bolsonaro en 2018. Entonces, es un momento así de ambigüedad, tanto de apoyos como de rechazos. Lo que es claro, como mencionabas, es que visto desde afuera uno ve que son dos líderes casi caudillescos, con una masculinidad muy marcada, sin candidatas mujeres relevantes en esta elección, algo que llama bastante la atención por el hecho de que Lula había apoyado a una mujer para el cargo, fue la primera mujer presidente. En este momento no hay, sector femenino no está representado, y esto es bastante característico del momento en que está viviendo Brasil. Sí, y un último punto, Carlos, se nos va el tiempo. A ver, seguro que estos dos candidatos van a pasar una segunda vuelta, nos dan los guarismos para que ganen en primera. De acuerdo a los otros candidatos que también corren, porque no corren los dos solos, ¿cómo se podría configurar el apoyo en una segunda vuelta? ¿Cómo se puede ver hoy día, proyectar quizás una segunda vuelta después del 2 de octubre? Bueno, esto es mera especulación. Claro, política ficción. Disculpa. Política ficción, te digo. Sí, política ficción. En una eventual segunda vuelta, que según las encuestas no habría, pero todo esto es futurología, claro, de ficción, en una segunda vuelta va a pesar mucho las alianzas que han hecho cada uno de los candidatos. Lula da Silva ha hecho alianzas con 10 agrupaciones políticas, mientras que del lado de Bolsonaro el número es mucho más reducido. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para intentar adivinar qué puede ocurrir? El miedo va a ser mayor para la continuidad del gobierno de Bolsonaro, un gobierno que se viene manifestando cada vez con una cara más autoritaria, más enérgica en ese sentido, o para una política que no es la misma que fue la del último gobierno de Lula da Silva. De cualquier manera, lo que sí da para prever es que no va a ser un momento tranquilo, al menos en el corto plazo, porque las tensiones, sea el ganador uno u otro, van a quedar claramente expuestas en el escenario político, con las consecuencias económicas que es previsible que puedan tener en este contexto, Andrés. Carlos Turdera, te agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo, este análisis de lo que está sucediendo y va a suceder en Brasil en los próximos meses. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes.